¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Jaime Salazar Figueroa y me da mucho gusto saludarlos en esta mañana tibia, mañana cálida de un invierno extraño en la Ciudad de México, pero que efectivamente pues, nos marca los signos de los tiempos. Así es que sea usted bienvenido a Mundo Sustentable, el único programa de la radio y la televisión en el cual durante la próxima hora vamos a hablar de cómo hacer negocios en pro del medio ambiente, porque recuerde que invertir en sustentabilidad paga y paga muy bien, no hacerlo cuesta y cuesta muy caro. Y como tenemos mucho de qué hablar, vámonos rápido para presentar a mi compañero amigo Beto Larios. Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya extrañaba estar aquí en el estudio. Buenos días, Jaime. Bueno, pues siempre se extraña, sobre todo cuando nos damos cuenta que aportamos ese granito de arena en pro del medio ambiente, pues nos da mucho gusto estar aquí todos los sábados. Y ya aprovechando, amigo, usted que nos ve, que nos escucha, ¿a qué se compromete? Es importante que lo comparta con nosotros. Ya infinidad de comentarios, nos da mucho gusto cuando dicen que sí hemos influido en mucha gente a que se empiece a comprometer. Y yo estaba viendo un detalle, Jaime, así rapidísimo, que vamos a empezar a ver cómo vamos a empujar con Elías, con Eric, que vas a los clubs, te metes a las regaderas y sale agua como si sobrara. Entonces, estaba yo pensando, oye, hay que buscar, tener una iniciativa en que esa agua mínimo baje a una tercera parte de la fuerza con la que sale, porque sí se desperdicia muchísima agua, es impresionante. Y es que de verdad, amigos, esto es de sentido común y ya sabemos que el más escaso de los sentidos es el sentido común, porque efectivamente los clubes deportivos, como señala Beto en este ejemplo, pueden realmente ahorrarse una gran cantidad de pago en la facturación de agua, pues con dispositivos ahorradores de agua, con regaderas que cuiden efectivamente el caudal. No necesitamos tener una manguera de bombero para podernos bañar y asearnos adecuadamente, así es que vamos pues con esas decisiones y con esas ideas que se pueden tomar todos los días, Beto, por todos nosotros, sin esperar a que la autoridad nos lo imponga, podemos trabajar en ese mundo sustentable. Y Carlos Mendoza, ¿ya quiere saludar? Mi joven de experiencia, qué gusto verte otra vez. Jaime, Beto, amigos, muy buenos días, pues como cada sábado, con el gusto de estar aquí, de venir a aprender, de venir a platicar de nuevas tecnologías, de nuevos productos, de ideas como las que están comentando ahorita, que podemos ir implementando para ahorrar agua, para disminuir el desperdicio de los recursos, no nada más del agua, sino de cantidad de recursos que desperdiciamos. Y esto del agua yo creo que sí tenemos que tomarlo muy en cuenta y prevenir. Ahorita que estamos a tiempo, viene la época de estiaje en nuestro país, los calores empiezan a ser más fuertes y el agua empieza a escasear, porque estamos precisamente acabándonos las reservas que se juntaron el año anterior y todavía no empieza la época de lluvias. Por lo tanto, esta época de estiaje pues escasea muchísimo el agua. Así es que yo creo que podemos tomar acciones para cuidarla. Bueno, pues con este largo saludo, aquí tienen al joven de experiencia, por supuesto, dándonos consejos. Muchas gracias, mi Charlie. Y alguien que sí cuida el agua, Castel. Castel, por supuesto, que es la mejor empresa para pisos cerámicos, baños, regaderas, además ahorradoras de agua, espejos, en fin, productos que usted necesita en su hogar y su instalación para tener un confort y al mismo tiempo tener sustentabilidad. Escuchemos el Ecotip a cargo de Eric. Siempre contigo. Es la combinación perfecta de innovación, vanguardia y calidad. El mejor aliado para crear tu espacio ideal. Expertos en pisos porcelánicos, sanitarios, canceles y grifería. Siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto. Visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Ecotips con Eric Larios. Es importante crear conciencia y realizar un consumo responsable de energía. Es por eso que Castel se ha comprometido con el medio ambiente, diseñando espejos de luz LED, que incluyen una conexión de Bluetooth y antiempañante. Actualiza tus espejos. Con ellos ahorrarás energía y tu patrimonio estará seguro, ya que cumplen con la norma oficial. Pon tu granito de arena. Castel, innovando por el cuidado del planeta.
Bien, amigos, estamos de regreso en Mundo Sustentable y no me lo van a creer. El WhatsApp que tenemos para que ustedes nos hagan favor de mandarnos mensajes y demás ha sido hackeado. Y esto, bueno, pues por supuesto para que no interactúen con ese número que ya fue robado literalmente. Bueno, pues nos da como un preámbulo para saludar a nuestro buen amigo Paco Aguado, ¿no? Director general de Caixa. ¿Y qué creen que va a tratar hoy, no? El tema de cómo evitar la suplantación de identidad como una parte fundamental para que su negocio, la vida cotidiana siga siendo sustentable. Paquito Aguado, ¿cómo ves? Estamos hackeados. Pues sí, digo, ya dejó de ser una experiencia que se vive en otras personas lejanas, algo que vivimos incluso dentro de la familia. Entonces, vale la pena el platicar cómo evitar la suplantación de identidad, que ya puede afectar desde niños hasta grandes empresas. Oye, pero pues, ¿cuántas veces lo hemos platicado aquí? Y lo curioso es, pues esta semana me tocó a mí ese hackeo y por ahí al mismo tiempo el WhatsApp de Mundo Sustentable suena medio raro, ¿no? Pero ese es el tema. ¿Cómo hacemos? A mí me decían, oye, pero ¿qué? ¿Dónde te equivocaste? ¿Por qué te hackearon? Le digo, bueno, pregúntenle a los bancos cuando les bajan la lana, ¿no? A veces por muy cuidadoso que seas, siempre estos hackers están trabajando para ver cómo rebasan esas barreras de tus controles, ¿o no, Paquito? Y a todos los amigos que nos siguen, nada más para redondear el tema, sí. Hoy se pueden comunicar con nosotros, pueden mandar sus preguntas para Paco Aguado, nuestro siguiente invitado, que ya me estoy frotando las manos, y también para nosotros al 9841 1507 36. Repito, 9841 1507 36. De manera provisional, hoy puede comunicarse con Mundo Sustentable a través de este número. Paco, bienvenido. Como dice Beto, ¿cómo le hacemos? Sí, ¿verdad? Vamos a iniciar definiendo qué es la suplantación de identidades y hasta qué nivel puede llegar a afectar, ¿verdad? Claro. Lo primero que comentaremos es que cuando hablamos de suplantación de identidades es porque un tercero se roba nuestro perfil digital. Es decir, si nosotros estamos en una aplicación como WhatsApp, como cualquiera de los que ustedes conocen, y ahí tenemos contacto con terceros, y alguien se roba nuestra identidad, es decir, nuestra clave de acceso, es que pueda usarla de una manera que pueda perjudicar a terceros. ¿Cómo? Desde el mismo hecho de que un niño le pueda abrir la puerta a alguien extraño o que lo puedan secuestrar, hasta el mismo punto en que una empresa pueda, pues de alguna forma ser engañado a alguien y proveer movimientos financieros. ¿Qué se ha vuelto común? Como comentabas, Alberto, el tema de tengo tus datos, le escribo a tus contactos y entonces pido apoyo financiero para la persona. Es un ejemplo que se ha vuelto clásico y como tú decías, si los bancos y grandes organizaciones gubernamentales incluso han sido hackeadas, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer nosotros? Lo primero que tendríamos que pensar es en que hay que poner varias capas de seguridad. Una de las más importantes, la primera capa es la capa humana. Es decir, que nosotros mismos podamos saber qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Que no contestar, por ejemplo. Por ejemplo. Que ahí fue no. el mío, una llamada de WhatsApp que nunca debí contestar y que ahí en ese momento me di cuenta que algo malo estaba pasando. Es correcto. Fíjate que hoy existe un concepto que se llama Zero Trust, que es cero confianza. Y este concepto implica, como decían las mamás o las abuelas, no le contestes o no le abras la puerta, no platiques con alguien que no conoces. No hables con extraños. No hables con extraños, ¿verdad? Este concepto lo tenemos que implementar desde la familia hasta las grandes empresas. Entonces, la concientización, el escudo humano es la primer capa y a veces la más endeble. Después tendríamos que pasar a una segunda capa, que es la tecnológica. Y la tecnológica es algo en la cual ya nos podemos apoyar en la misma seguridad de las aplicaciones, hasta ir agregando componentes de ciberseguridad que nos permitan sentir mayor tranquilidad. Es cierto lo que dices, Beto. No podemos decir que algún día vamos a poder ser totalmente inmunes. No, lo que tenemos que hacer es que nuestro ambiente
sea más difícil de penetrar, de tal forma que el ciberatacante prefiera ir al de al lado. Y si el de al lado está protegido, pues entonces poco a poco estaremos colaborando. Fíjate, cuando haces ese análisis, Jaime, te das cuenta que sí lo pudiste haber evitado, porque pues yo digo, no contesto ninguna llamada que no tenga registrada. Y venía tan contento porque me acaba de llamar un director que me dice, en este momento, mándame la factura y te voy a pagar. Y dije, qué padrísimo, ¿no? Porque además era una deuda de algún tiempecito. Entonces, esas veces que voy colgando y entra esa llamada de WhatsApp y en automático le vi clave de Los Ángeles, California. Tengo mucha familia allá. Por cierto, saludos a toda la flota de California que siempre nos ven. ¿Y tomas la llamada? Y tomo la llamada y en ese momento, cuando escucho como que era un disco, dije, algo está mal, colgué, pero inmediatamente me di cuenta que ya no pude entrar a mi WhatsApp. Oye, pero a ver, Paco, tienes razón. Primero, la capa humana, ¿no? Tenemos que estar concientizados, cero confianza, no le contestes a extraños, como lo que acaba de relatar Beto, no atiendas números que no conoces o mensajes que no conoces. Pero la segunda capa, la tecnología, se oye ya complicado. O sea, yo como ciudadano de a pie tengo que hacer qué, ¿no? Para tecnología tengo que ir con un experto o en mi teléfono inteligente, ¿no se supone que es inteligente? Sí, bueno, tienes razón. La ciberseguridad va desde la gente de a pie hasta las grandes empresas. Las propias aplicaciones, como las de chat, tienen la funcionalidad de la doble autenticación. Y ya en general se está manejando este tipo de funcionalidad que te va a permitir que cuando tú utilices la aplicación, no solamente pongas usuario y contraseña, sino también le agregues un componente de algo que en este momento tienes cerca, ya sea un número, incluso tu huella digital o algún PIN que tú hayas definido para esos efectos. Esto de aplicar la doble autenticación, por supuesto que ayuda, pero fíjate, Jaime, que algo que no tomamos en cuenta y está a la mano de todos es tener actualizadas nuestras aplicaciones y nuestros propios equipos. No voy a hablar de celular, los equipos, porque tenemos tabletas, computadoras, etcétera, muchas veces no se actualizan. Y la mayoría de las actualizaciones ahora son más frecuentes porque precisamente están tratando de evitar esos ataques. Nada más quiero para que tengan una idea, hablando de números, que 187 mil millones de ataques el año 2022 fueron para México. Fuimos el país número 1 en ataques y tenemos que cuidarnos de esa forma. ¿El país número 1? En Latinoamérica. Qué número, qué bárbaro. Charlie, nos da escalofrío y para que no nos espantemos tanto, Kieken Group nos dice que produzcamos nuestra energía. Así es, y con Kieken Group y Cibanco podremos financiar nuestro proyecto. Hay que conectarnos vía WhatsApp, con cuidado, al 55 21 23 98 20 y enviarles por ambos lados nuestro recibo de energía eléctrica para que nos ayuden con un estudio y a determinar de qué capacidad serán nuestros equipos. También lo pueden contactar al correo contacto@ekg.mx y dejemos de pagar tanto por la energía eléctrica. A mí me llega de 24 pesos, es fantástico, es realidad y bueno, y aparte dejamos de contaminar. Qué gusto, qué gusto. Jaime, ya estamos listos para Expo Eléctrica Internacional en conjunto con varios temas. Somos muy afortunados en este sector porque tendremos iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico, energía sustentable con los paneles solares para que les digan cuántos deben de ocupar para que su recibo le llegue de 24 pesos. Y el show de la electromovilidad con los grandes autos como BMW, ya el 6, 7 y 8 de junio, todo este paquete del sector eléctrico en Citibanamex. Tienen que tenerlo ya en la agenda. Sí, por supuesto, es una gran oportunidad para usted que busca soluciones en materia de, pues ya lo ha dicho Beto, en materia de equipo eléctrico, iluminación, control, automatización y energías sustentables. 6, 7 y 8 de junio, Centro Citibanamex en la Ciudad de México. En breve va a estar abierto ya el preregistro para que usted empiece a tomar, bueno, pues todas sus precauciones y evite largas filas el día del evento. En una semana está abierto el preregistro. Mientras tanto, ahí va la invitación especial del tema de iluminación.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos y estamos de regreso en Mundo Sustentable. Y bueno, pues vamos a mandar un saludo correspondido con mucho afecto a todos nuestros amigos que desde la cabina de imagen en Colima, que es la 89.3, nos saludan. Nosotros a ustedes también los saludamos con mucho gusto y gracias por estar, pues bajando la señal de Mundo Sustentable para toda esa bella ciudad. Así es que bueno, Paco Aguado, director general de Caixa Consultores, suplantación de identidad, ya nos dijiste las capas humanas, la capa tecnológica que hay que desarrollar. ¿Qué más sugieres para evitar que esta suplantación de identidad pueda afectar nuestros negocios, nuestra vida cotidiana y cancele la sustentabilidad en la que estamos nosotros apostando? Sí, mira, dentro de la capa tecnológica hay que reconocer que uno de los mayores vectores de ataque son los correos electrónicos. Es allí donde muchas veces se abre un archivo malicioso, algún link, y esto hace que estemos de alguna forma expuestos al ataque en forma directa y nos puedan secuestrar la información. De tal forma que una de las sugerencias es que fortalezcan su seguridad en cuanto al correo electrónico. Muchos dicen, es que yo ya estoy con las marcas principales, ¿no? Microsoft 365, con Google, y ellos me están proveyendo seguridad. Pero más del 90% de los usuarios de estos servicios están en la funcionalidad básica de ciberseguridad. Nosotros lo que les sugerimos es que evalúen alguna solución de ciberseguridad para correo electrónico que sea avanzada. Ustedes han visto que les llegan correos de personas que les piden datos, hay que evitarlos, ¿no? Pero sería mejor que el correo no nos llegara. Estas aplicaciones logran esto. En algunas empresas, por ejemplo, llegan a tomar el correo de algún directivo y ese directivo les manda un mensaje al área financiera de tesorería para que paguen una cantidad a una cuenta que no es común, y así se han perpetrado grandes fraudes. ¿Cómo se lograría evitar esto? Teniendo un producto de seguridad de correos avanzada. Algo que es importante también, hablando de la gente de a pie, es la cuestión de que evalúen si su teléfono celular requiere de un antivirus. Hay algunos celulares que son más seguros que otros, no voy a hacer comercial, pero sería bueno evaluar si es necesario tener esto. Ahora, es importante que en tanto nuestras aplicaciones web, es decir, nuestro sitio web y las cuentas de correo estén protegidas. Y para eso hay productos. Bueno, Paquito Aguado, muchísimas gracias. Muy rápido, pero teníamos que mencionar esto, estamos hackeados. ¿Qué hacen nuestros amigos que nos ven, nos escuchan para que no les pase esto? Pues ahí está, ya te invitaremos en breve a otro programa para desglosar mejor el tema. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Medios de contacto de Caixa. Gracias, Beto. Es contacto@caixa.com.mx, y solo quiero robarles un minuto diciéndole que las empresas que quieran tener un análisis de sus cuentas de correo, ese análisis se los vamos a dar en forma gratuita para los que llamen de este programa. Maravilloso. Tan fácil. Bueno, un saludo para nuestro amigo Alex Nessel y con sus hijos Daniel y Galia, que también están escuchando y viendo Mundo Sustentable. Qué gusto. Un abrazo, amigo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues Jaime, ¿qué tendremos hoy en las franquicias? Hay expo, hay muchas novedades. Hay de todo, efectivamente, Beto. Pues hoy es el último día de la Feria Internacional de Franquicias, el World Trade Center de la Ciudad de México, de las 11 de la mañana a las 7 de la noche. Hay una gran cantidad de oferta bien interesante para todos los amigos que quieren emprender un nuevo negocio o aquellos que, como tú, son empresarios exitosos y que quieren diversificar sus inversiones. ¿De qué hora a qué hora? Yo te voy a acompañar hoy. De las 11 de la mañana a las 7 de la noche. Hay de verdad cosas interesantes, los invitamos a todos. Y sí, la imagen de las franquicias en un momento más, pues viene con también 3 propuestas de valor sumamente atractivas. Los invitamos a que después de Mundo Sustentable se queden a escuchar el programa. Muchas gracias, Jaime, a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, por lo pronto, muchas gracias, amigos. Yo me despido. Gracias, Beto. Gracias, mi querido joven de experiencia. Y bueno, pues aquí seguimos. Buen día. Vámonos a la pausa. Seguimos en Mundo Sustentable. Amigos, seguimos en Mundo Sustentable y qué gusto tener aquí un amigo de casa y que además, Charlie, el tema que hoy nos va a platicar y hoy va a ser muy resumido este tema de la historia de la refrigeración,
¿Qué ruido causó aquí en Mundo Sustentable? Así es un tema muy interesante, muy bonito, y además en voz de un experto, o sea que hoy no tenemos programa, hoy tenemos cátedra de refrigeración con nuestro buen amigo Gildardo Yáñez, gerente de capacitación de Bond de México, además alguien que conozco desde hace muchos años, que se ha dedicado a la refrigeración, y yo te puedo decir que es de las gentes que más conocen de refrigeración en México. Bueno, pues qué gusto, ingeniero Gildardo Yáñez, que estés de nuevamente aquí con nosotros en tu casa, en Mundo Sustentable, ya que Bond es una empresa socialmente responsable y siempre apuesta por estos cuidados y por las tecnologías en el terreno de la refrigeración. Insisto que tuvimos esa historia de la refrigeración. ¿De qué manera nos puedes emocionar, recrear nuevamente, recordar cómo lo planteas tú? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cuándo empieza la refrigeración, Gildardo? Sí, algo que es muy interesante que tiene que ver con la refrigeración es que es una tecnología que hoy en día se da por sentado, que ya nosotros tenemos el control de la temperatura. Sin embargo, es algo que es una tecnología de la cual depende todo nuestro estilo de vida moderno en la actualidad. Por ejemplo, los centros de datos están controlados con refrigeración, los edificios, todo nuestro estilo de vida, nuestras vacunas, todo depende de nuestra salud, de la calidad de los alimentos. Y algunas que se nos echaron a perder. Exacto, sí. Por la refrigeración. Por la mala refrigeración. Exacto. No, porque no había la capacidad, Así ¿no? es. Por supuesto. De hecho, todo este desarrollo empieza por ahí, aquí lo tengo hasta documentado, empieza por ahí del siglo, en el año de 1620, aparece fue el primero que se tiene documentado que empezó a hacer ya pruebas científicas, que se llamaba Cornelius Drebbel. Y este Cornelius Drebbel en ese tiempo, fíjense, él era el mago de la corte. No lo tenía identificado como un hombre de ciencia, sino era el mago de la corte. Él hace una apuesta con el rey Jacobo y hacen una apuesta de que no le puede bajar la temperatura a la abadía de Westminster, que era el espacio más grande que se tenía en ese tiempo. La abadía de Westminster, ahora, pues, si los que lo han tenido oportunidad de visitar, pues están en los mausoleos, por ejemplo, de Isaac Newton. Tenemos también ahí al científico, ahí se me acaba de olvidar el nombre, que acaba de ganar un premio Nobel. Pero todos los grandes representantes de los ingleses están en esa abadía hoy en día, en el Salón de Westminster, y de ahí pues se logra bajar la temperatura y todavía va a llegar a faltar... ¿Quién ganó la apuesta? La gana Cornelius Drebbel, porque sí le bajó logra bajarle la temperatura. De ahí nos vamos hasta 1592 y aquí aparece alguien que se llama Galileo. Y él es el que inventa el primer termoscopio, que sería la primera versión de un termómetro. De aquí aparece en 1657 aparece el duque Ferdinand de Medici, de la familia Medici, y él inventa el primer termómetro exacto de líquido en vidrio. Aquí nos vamos moviéndonos en el tiempo. Y después aparece en 1670, y aquí aparece Robert Boyle, y él es el que empieza a hacer las investigaciones de qué es el frío. Aquí me gustaría mencionar que hasta ese tiempo nosotros vivíamos en una sociedad en la que el frío era una fuerza que se sentía, pero nada más, nadie se la podía explicar. Incluso que alguien se pusiera a estudiar en el frío, pues era un mago, era una ciencia oculta, o un brujo, ¿no? Claro, porque el único avance tecnológico que teníamos hasta ese tiempo era el fuego. Entonces nosotros, así era como una sociedad dirigida por el fuego, que era lo que nosotros podíamos sentir. Y el frío era algo que no se podía explicar, simplemente se sentía, porque en ese tiempo estábamos en una pequeña era del hielo, en esos tiempos, en lo que es ahora lo que se conoce como la Unión Europea. Entonces el frío era algo siniestro y que no se tenía que investigar, ¿no? Básicamente teníamos... el fuego, pero empieza a haber este grupo de... Pero era el contraste total con el fuego. Por supuesto, por eso está asociado de que, era la fuerza maligna, ¿no? Todo frío y oscuro, porque no teníamos, pues, los avances que ahora tenemos, ¿no? Damos por sentado la energía eléctrica, el control de la temperatura. Y Robert Boyle es el que se le atribuye que empieza a hacer su método científico, y él es el que empieza a hacer sus pruebas, sobre todo con el aire. Es el que se da cuenta que si mete agua en un barril y la pone en el exterior, el agua se congela, crece el volumen y empieza a romper los barriles, pero no aumenta de peso. Nada más se da cuenta, pues creció, pero no aumentó el peso, nada más es agua congelada, pero eso fue
Robert Boyd. Y ese es el hielo. Exacto, correcto. Ahí estábamos todavía, en ese tiempo se estaba investigando qué es lo que queríamos hacer, pero estábamos apenas ya habíamos llegado a 1670, o sea, fíjense que en el 1657 es cuando teníamos, los termómetros, y hasta 1670 aparece Robert Boyle, porque tampoco tenían cómo medirlos, simplemente se observaban que eran fenómenos que se repetían en la naturaleza, pero no teníamos una manera de explicar, como ahora, ¿no? Esto pasa por esto, porque es lo que hace la ciencia, investigar el porqué de las cosas. Sabíamos que ahí estaba, no sabíamos qué pasaba, pero sabíamos que repetía en la naturaleza de manera constante. Bueno, por eso me quedo con Bond, ¿no? De la cosecha a tu mesa, pero ahora sí saben cómo hacerle, Charlie. Por supuesto que sí, y son los que más saben de cómo hacerle. Los alimentos. Definitivamente. Y luego tú dices, oye, ¿por qué está en perfectas condiciones? Por ese trato, por esa refrigeración. No nada más es coséchalo, aviéntalo y a ver cómo lo vamos llevando al lugar donde lo necesitas. Bueno, pues llegó la hora de Salvando el Planeta. Pues se va rapidísimo y en unos programas tan interesantes hoy, con dos temas espectaculares que todo el mundo está retroalimentando. Pues Salvando el Planeta también. A ver si hoy no nos zarandean. A ver, ¿con qué nos zarandean? Cortesía de Finder. Hacer tu casa u oficina inteligente nunca fue tan fácil y económico. Con Finder Jesly puedes automatizar las luces de tu hogar, crear escenarios para tu mayor confort. Con Jesly puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más. Para más información, entra a nuestro sitio findernet.com. Salvando al Planeta con Elías Larios. La semana pasada hablamos del fenómeno del nearshoring, o sea, de la tendencia a acercar la producción al mercado de consumo y de cómo esto puede favorecer a México. Después de muchas polémicas, se anunció oficialmente que Tesla va a construir una planta en Nuevo León, la primera fuera de Estados Unidos, Alemania o China. ¿Todo bien entonces? Sí, claro. Es una excelente noticia que una gran fábrica de autos que no queman combustibles fósiles se instale en nuestro país. Y no es una cosa pequeña, será la fábrica de carros eléctricos más grande del mundo, con una inversión inicial estimada en $5,000 millones. Imagínense, si se reactivara la inversión en energías renovables, ¿cuántas empresas como Tesla llegarán a México? Me gustó un comentario de Daniel Oso, retuiteado por Víctor Ramírez, experto de energías. La inversión pública más grande del sexenio es una refinería de gasolina. La inversión privada más grande del sexenio será una fábrica de autos que ya no usan gasolina. Pon tu granito de arena. Finder, switch to the future. Bueno, qué bárbaro, qué despedida, qué remate de Elías fantástico. La mejor inversión de nuestro gobierno, querer a fuerzas tener más gasolina, que produzcamos gasolina. La más importante, cuidando el planeta, es esta inversión multimillonaria de Tesla, que no van a usar gasolina estos autos. Así es que ha sido más claro. Usted que nos ve, usted que nos escucha, usted tiene su propia opinión, pero ahí está cómo hacer negocios en pro del medio ambiente. Bueno, pues llegó el momento de ir a la pausa aquí en Mundo Sustentable, 6, 7 y 8 de junio, Citibanamex, Expo Eléctrica Internacional. Vamos a la pausa. Aquí muy rápido, como se nos está yendo este programa, la historia de la refrigeración, rapidísimo, y muy interesante, Charlie. y rápido, desde Colima nos saludan de la cabina de imagen. Carlos Sánchez y su esposa mandan saludos para Gildardo Yáñez. Emilio Mansi, saludos a todo el equipo. Efraín García, saludos a todos los que hacen posible este increíble programa cada sábado. Antonio Gómez, cátedra, grandes personalidades, saludos. Bueno, pues para rematar con esta historia, pues nada más permítanme agradecer a todas las estaciones afiliadas que son las hermanas de Grupo Imagen en todo el país. Agradecemos que nos sintonicen y se comprometan
en el cuidado del medio ambiente y en la sustentabilidad. Hoy en especial el saludo para Querétaro, que en el 94.7 de FM, Imagen Querétaro, nos sintonizan. Un fuerte abrazo para Alberto Sarabia y a todo su equipo de trabajo. Charlie, estás emocionado. La verdad, sí, o sea, seguimos, Gilardo, con la historia de la refrigeración y la importancia de esta. Bien, pues nos quedamos en que Robert Boyle se da cuenta que si deja sus barriles con agua en el exterior, crecen, engordan, pero no aumenta el peso. Pero entonces ya nos esperamos ahora hasta 1720 y ahí aparece el primero, es Gabriel Daniel Fahrenheit. Aquí el tema es que en esa época... Este ya es muy conocido hablando de estos temas. Exacto. Claro. Y llegamos a algo que nos interesa mucho a todos los que nos dedicamos a la reflexión, el control de la temperatura. Pero hasta ese tiempo no sabíamos qué tanto era el frío, qué tanto, cómo lo íbamos a poder medir, porque ya veíamos esos fenómenos que repetían en la naturaleza de manera constante, pero no teníamos una manera de medirlos. Entonces aquí aparece Daniel Fahrenheit y en ese tiempo lo que sucedía era que cualquiera podía tener un termómetro, que ya vimos que el primero se inventó en 1657, pero todavía no había una escala. Lo que hace Gabriel Daniel Fahrenheit es de inventar su escala y la tiene referida a varios puntos que se repiten a fenómenos que suceden en la naturaleza. Él lo que hizo fue, hizo una mezcla de hielo con agua y sal para fijar sus 0 grados Fahrenheit. O sea, esperó... Ni frío ni calor. Exacto. Hasta que se congela la salmuera, lo que se conoce como agua de mar, salmuera, y ahí dijo, bueno, aquí son los 0. Después, el hielo relativo en agua, y ahí fue cuando le puso 32. Entonces, 0, todo el agua con sal congelada, se derrite el agua, 32 grados centígrados. Y en ese tiempo, su punto fue la temperatura del cuerpo humano, que él la estableció en los 96 grados, que era más o menos la temperatura que tiene el cuerpo humano actual, que ya si lo vemos, sí, pues son como 98 grados Fahrenheit. En ese tiempo él dijo, pues aquí es 96. Y de ahí calentó agua y dijo, bueno, pues aquí ya se fija el punto de ebullición, ya están sus 4 puntos de referencia con los que él empezó formó la escala de los grados Fahrenheit, referidos a puntos de la naturaleza que se repiten a fenómenos constantes. Y de ahí, la siguiente aportación fue que en vez de ocupar líquido, los hizo de mercurio, y entonces en vez de tener termómetros muy grandes y de que, bueno, yo le pongo la escala porque aquí había unos con vino, unos con alcohol. Entonces cada quien tenía su referencia, los reduce y entonces ahí aparece el termómetro de mercurio de los ¿Que se sigue utilizando? Ya, poco. No con mercurio, pero ahora ya los tenemos todos digitales. Que para la parte de la... No, yo he visto que siguen utilizando, es porque la gente grande dice, no, esos nunca me fallan, ¿para qué? Claro. Me meto en eso que le picas al botoncito. El problema es que el mercurio produce daños y entonces se ha dejado de utilizar el termómetro Hay muchas cosas que usábamos. ¿De cuál usabas tú, Charlie? Yo, el de alcohol. Exacto. Después, estamos en 1720 y en 1741 aparece Anders Celsius y él inventa la escala de los grados centígrados. Que un día comentamos que cuando él la inventa, es en 100 incrementos, 100 grados era lo más frío y 0 grados era lo más caliente. A los 2 años, en un congreso de la Asociación de Tecnología, aquí lo tengo, le fijan que, bueno, el botánico Linneo dice, ¿sabes qué? Pues esto como que es una locura, no podemos tener como 100 grados lo más frío y 0 grados lo más caliente. Le invierte la escala y dice, pues 0 va a ser lo más frío, 100 va a ser lo más caliente, y así tenemos la escala de los grados Fahrenheit, de los grados Celsius. ¿Para qué nos sirve tener esa temperatura? Pues ahora ya tenemos una referencia, se sigue investigando y podemos entonces determinar cuándo un producto se va a echar a perder y cuándo no. Ahora, hace unos minutitos platicamos nos informaron de lo que era el onshoring y nosotros estamos en el offshoring, lo que significa que para nosotros en la refrigeración, los lugares donde se producen los alimentos cada vez están más lejos de los centros de consumo y ahí es donde se empiezan a volver muy relevantes las cadenas de frío para poder transportar los vegetales, las legumbres, la carne, todos los alimentos a una temperatura fija desde el lugar donde se producen hasta los grandes centros de consumo.
Pero como ahora podemos dar por sentado, porque ahora tenemos las escalas Fahrenheit, Celsius, para saber a qué temperatura debemos de mantener nuestras vacunas, nuestros alimentos. Mejoramos la vida, por ejemplo, la vida de las legumbres y de las frutas en los supermercados, porque podemos controlar esa temperatura, ya la podemos medir, a referencias de inventos que se hicieron en 1720 y en 1741. Porque ahora tenemos que tener, una vez lo platicamos, esas cadenas de frío sustentable. Una vez me preguntaron que si los equipos de refrigeración ya los podríamos operar con energía solar. La respuesta es sí, pero se tienen que cumplir dos condiciones. El equipo tiene que ser energéticamente muy eficiente, o sea, consumir poca energía, y la cantidad de energía solar que usted va a producir en sitio pues va a ir referida al tamaño de la azotea y muchas veces al tamaño del estacionamiento, de cuántas fotoceldas puede usted colocar. Y con eso usted puede empezar a operar equipos de refrigeración con energía solar. Lo importante es que estás confirmando que sí se puede y sí se puede seguir haciendo negocios en pro del medio ambiente, Charlie. Pero, Gildardo, Bonn, ¿cómo aprovecha toda esta tecnología, toda esta historia de la refrigeración? Porque hoy se dice, no, pues si tú utilizas camiones con refrigeración, contaminas, pero hay mucho más importante que contaminar. Por supuesto, lo que estamos teniendo en la refrigeración hoy en día, todos sabemos que estamos ejerciendo, nosotros estamos bajo las instrucciones del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, porque bueno, todos estos desarrollos tecnológicos arrancamos la refrigeración con refrigerantes naturales, ¿no? Que eran amoníaco, teníamos propano, dióxido de carbono y cualquier gas que pudiéramos comprimir, elevarle la presión y la temperatura que nos sirviera para poder estar transportando calor. Esos refrigerantes los dejamos, empezamos a utilizar la refrigeración por ahí de 1830, que fue refrigeración mecánica. Después aparecieron los refrigerantes sintéticos, que bueno, eran inocuos o no eran peligrosos para el ser humano, pero perforaron la capa de ozono. Le hice un agujerito. Exacto. Ya se está restaurando. Exacto, porque los dejamos de utilizar. Empezamos a utilizar otros refrigerantes de alto potencial de calentamiento global. Ya estamos en el proceso de empezar a reducir esos refrigerantes de alto potencial y ahora vamos a tener otros refrigerantes que tienen un bajo potencial de calentamiento global. Vienen de regreso los refrigerantes naturales, pero para los procesos industriales, los procesos grandes, es cuando podemos empezar, por lo menos en México, podemos aplicar refrigerantes en proyectos con amoníaco, dióxido de carbono y también unos refrigerantes que les llamamos refrigerantes secundarios, que sería glicol, para poder estar moviendo el calor. De hecho, la refrigeración siempre la tenemos que entender de cómo vamos a mover el calor de un punto al otro. Así como ser electricista vamos a mover la energía eléctrica, la refrigeración la entendemos desde el punto de vista de cómo vamos a mover el calor de un punto a otro para poder mover esa temperatura, poder conservar los alimentos y poderlos transportar y poderlos consumir en los puntos que cada vez están más alejados. Gildardo, desafortunadamente aquí nos gustaría tener el espacio como cuando das tus cursos con esa calma, no se puede. Nos han preguntado mucho y han valorado que Bonn sea una empresa que se suma a este compromiso de mundo sustentable y dicen, oye, qué interesante porque es una empresa socialmente responsable y no está anunciando productos, simplemente el compromiso que tiene con el cuidado del planeta. Para los amigos que ponen un gran restaurante, ese tipo de negocios, ahí sí Bonn está a las órdenes. Por supuesto, de hecho tenemos equipos para conservar las cámaras, por ejemplo, las cámaras de refrigeración que van dentro de los restaurantes, las cadenas de las tiendas de conveniencia grandes, tiendas de conveniencia pequeñas. Sí, donde vas, tomas la carne, el yogur, todo está refrigerado por Bonn. Todo. Todos los OXXO. Correcto. Sí, bueno, todos los equipos que están ahí, todo lo que ven que está frío, está refrigerado por Bonn. Por eso ustedes pueden ir con ese apoyo a cualquier empresa que tenga un cuarto de refrigeración. Correcto, sí, y también procesos productivos. Estamos platicando del proyecto de la empresa de los pasteles. De los pasteles, claro. Ya que ya nos platicarás, yo creo que le podemos dedicar un programa completo a ese proyecto exitoso. No, aquí podría ser Bonn cada semana, pero desafortunadamente... Bueno, pues también hay que hablar de otros temas, ¿verdad? Gildardo Yáñez, gerente de capacitación técnica de Bonn, México. Muchísimas gracias. ¿Cómo te despides hoy de Mundo Sustentable? Y te esperamos muy pronto de nuevo. Bueno, pues nosotros, yo les agradezco el espacio de la invitación. Un saludo para mis colegas que
Me vende Bon de México, los de México y también los de Querétaro, los de Monterrey, los de Mérida. Y los de también Mérida, Chile. dices. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Siempre estamos buscando la forma de poder lograr que los equipos de refrigeración cada vez sean más eficientes. Siempre estamos tratando de probar con los refrigerantes energéticamente más eficientes y los que logran tener un menor impacto en el medio ambiente. O sea, probamos con refrigerantes de alta tecnología. Y también la automatización. Muchísimas gracias. Charlie, tenemos resumen para que sigas hablando de este tema. El próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Expoeléctrica TV, el resumen de Mundo Sustentable, y por aquí nos vemos la próxima semana. Claro, qué gusto, el agradecimiento para Luis Manuel Gerard, siempre apoyando este proyecto, para Armando Esquiabón, que desde allá, desde Texas, también nos sigue. Pues qué gusto y gracias a empresas como Bon, por ser socialmente responsables y hacer negocios en pro del medio ambiente, que sí se puede. Bueno, el agradecimiento para toda nuestra producción, la regañona Andrea Rosales, muchísimas gracias, Joseph Maldonado, Rodrigo Vázquez, Carla Chávez, Toño Bautista en cámaras, muchísimas gracias, Alan Hernández, Gabriela Morales, Pedro Morín, Héctor Norman y Abril Álvarez. Muchísimas gracias a todos. Usted tiene una cita el próximo sábado aquí en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana. Quédese con la imagen de las franquicias y recuerde, ponga ya en su agenda Expoeléctrica Internacional en conjunto con iluminación, automatización, control, material, equipo eléctrico, energía sustentable y los autos eléctricos encabezados por BMW. Nos vemos la próxima semana.